Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy vamos a tener nuestro live con un tema que me han pedido muchísimo, que es que les cuente y les explique cómo podemos reparar las heridas que eventualmente hayamos causado en nuestros hijos. Entonces, bueno, pues ese es un tema. Voy a hablar de cinco consejos, uno por herida para poder trabajar en la reparación de esa herida cuando somos conscientes de que la hemos causado en un hijo, eh, cuando todavía es pequeño. Y ya les voy a explicar por qué pues hay una diferencia grande, obviamente, entre si nuestro hijo todavía es un niño o ya no es un niño, ya es un adolescente, o si por supuesto ya es un adulto, es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Lina Ferrari, para los que no me conocen, soy Lina Ferrari, soy psicóloga clínica, trabajo atendiendo pacientes ya hace más de 20 años, trabajo en consulta privada y también con un programa de autoterapia asistida que se llama Una cita conmigo misma, y es un programa que funciona online, en donde trabajamos en grupo todas las 5 heridas y con diferentes herramientas y diferentes procesos logramos que las personas puedan avanzar en la sanación de sus heridas. Primero, pues ser conscientes de que hemos causado heridas es muy difícil, es doloroso, porque pues no, creo que ningún padre, ninguna madre realmente causa las heridas a propósito o siendo consciente del daño que están haciendo. Eh, Fundamentalmente los padres, nuestros padres y nosotros como padres pudimos haber causado heridas desde la inconsciencia, fundamentalmente desde nuestra inconsciencia, desde nuestras propias heridas, desde nuestra incapacidad de habernos sanado nuestras heridas y darnos cuenta que podemos estar actuando en automático. Y pues fundamentalmente cuando empezamos a ser conscientes de nuestras heridas nos damos cuenta que también hemos causado heridas. Entonces es un proceso muy natural el que queramos sanarnos a nosotros y también queramos sanar a nuestros hijos, queramos reparar a nuestros hijos cuando estamos dándonos cuenta de eso que les estoy diciendo. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestros 5 consejos en función de que podamos empezar a trabajar con esto y con nuestros hijos. Lo primero que quiero aclarar es que acordémonos que las etapas de crecimiento están divididas en ciclos de 7 años. Entonces, los primeros 7 años de vida, de los 0 a los 7, es un ciclo supremamente fundamental. Es el tiempo en el que el cerebro está creciendo y estructurándose y conectándose y haciendo como los cimientos de todo lo que va a ser esa persona y de todo lo que la cimentación de la personalidad queda en esos primeros 7 años. Por lo tanto, esos 7 años son muy, muy, muy importantes. Por eso es tan importante que nosotros no deleguemos esa labor a cualquiera, ¿sí? Digamos que los primeros 3 años es muy importante que sean los padres, en lo posible, los que estén al cuidado directo del bebé, del niño pequeño, ¿sí? Los 2 primeros años son 2 años súper exigentes en la relación de la madre y el bebé, y ya después en el tercer año el bebé voltea a mirar más directamente al papá, empieza a necesitar más la figura masculina y a necesitar la energía masculina de una manera más directa. Y después en el cuarto año, pues claramente vamos a ver que el niño entra en una etapa de identidad sexual y de estructuración de su identidad y su sensación de quién es. Entonces, pues también es una etapa súper importante en donde necesita la presencia de esas dos figuras, papá y mamá, para poderse estructurar bien. Entonces vamos a hablar de las heridas que se causan en esta etapa. Después viene la siguiente etapa, que es de los 7 a los 14 años, los otros 7 años. Ahí, digamos que sobre la base de lo que ya se estructuró en los primeros 7, pues vamos a seguir afianzando y todavía tenemos ahí tiempo de hacer modificaciones importantes. O sea, en el primer tiempo que les digo, el cerebro es de plastilina, fundamentalmente el niño va a cambiar casi que automáticamente a los cambios que ustedes hagan.
si ustedes cambian en su forma de relacionarse con él, en su forma de comunicarse, en su forma de sentir en relación, el niño lo percibe inmediatamente y empieza a reaccionar a los cambios positivamente. Entonces, pues una condición que todos tenemos que tener claro y además que es para toda la vida es que nuestro cerebro es neuroplástico. Eso significa que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar siempre, toda la vida. Solo que obviamente entre más jóvenes, más rápido y más eficientes en el cambio. ¿Mm? Pero aún así, nosotros ya adultos y todo tenemos capacidad de cambio, tenemos capacidad de que nuestro sistema eh, se cree nuevas redes neuronales, haga procesos de aprendizaje, haga procesos de reestructuración de lo que ya estaba establecido sobre la base de la decisión de cambio y de empezar a hacer las acciones que se necesitan para que el cambio se dé y el cambio permanezca. ¿Mm? Entonces, digamos que partiendo de esa gran ventaja, porque no es algo que antes que se hubiera tenido claro desde siempre, antes en la neurociencia nos decía que el cerebro no tenía capacidad de cambio, que las neuronas se morían y ya no teníamos ninguna opción de volver a regeneración, ni que se podían crear nuevas conexiones, o sea, se tenía una visión muy estática del cerebro. Ya ahora tenemos claro que no es así, tenemos claro que el sistema, que las neuronas se pueden modificar, que pueden migrar, que pueden hacer una cantidad de cosas en función de los cambios que la persona decida hacer. Entonces, en relación a nuestros hijos, durante la primera infancia y la segunda infancia, los primeros 7 años, los segundos 7 años, ustedes como papás tienen todo el poder para hacer cambios importantes, para reestructurar, para modificar muchas de las cosas en función de que los niños todavía están completamente bajo su potestad. O sea, ya ellos, y sobre todo en los primeros 7 años, o sea, lo que ustedes decidan y ustedes le digan y ustedes hagan y los mensajes que ustedes le den son palabra de Dios, nada, o sea, absolutamente directo a la pepa, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes se cuiden de mandar mensajes que no son, porque modifican y hacen un proceso muy, muy profundo. Y también sepan que cuando ustedes quieren hacer cambios, los pueden hacer porque en efecto el sistema está completamente moldeable a ustedes como los padres, que son los que tienen, digamos, la potestad sobre esa estructuración del cerebro del niño, ¿ok? En los segundos 7 años ya no tenemos la misma absoluta incidencia en los procesos, porque además los procesos de estructuración, que ya les voy a explicar cuáles son, pues ya se dieron en la primera etapa, pero todavía tenemos la capacidad de devolvernos y hacer ajustes y hacer cambios, y el niño o la niña todavía van a estar relativamente abiertos a esos cambios. Cuando entra ya a la siguiente etapa, de los 14 a los 21, ahí ya perdemos una incidencia importante, porque en la adolescencia, precisamente la etapa de la adolescencia es una etapa de independencia, de independización, en donde el niño o la niña está buscando encontrarse a sí mismo, está buscando saber de qué es capaz por sí mismo. Y eso hace que fundamentalmente le cierre las puertas de manera importante a los mensajes que ya, incluso así sean positivos, o los cambios positivos que quieran hacer los padres, ya no están igual de receptivos. ¿Mm? O sea, en la infancia los niños estaban absolutamente centrados en que ustedes como padres les den todo lo que ellos necesitan. Cuando entran a la adolescencia, ellos ya cierran esta compuerta y abren otra y dicen, bueno, ahora voy a buscar afuera, en mis amigos, en el mundo, en los novios, en las novias, voy a buscar eso que necesito, que de pronto todavía no está acá, y también voy a buscar pues lo que me voy a buscar y me voy a encontrar a mí mismo allá. Entonces ya no estoy tan pendiente de lo que mis papás me den o me digan. Y sobre todo cuando nosotros durante ya la adolescencia queremos reparar a un niño, a un adolescente, el adolescente ya muy seguramente, muy, muy, muy posiblemente le dice a esa mamá o a ese papá, ya no, ya no, ya no me interesa, te lo pedí muchas veces y ya ahora no quiero de ti, quiero salir al mundo a ver, ¿sí? Esa atención que tú no me diste, pues ya no quiero que me la des tú, quiero que me la dé otro. ¿Mm? Entonces, por eso
en la adolescencia el proceso de reparación se dificulta. Sin embargo, yo conozco casos de madres y familias que han logrado hacer procesos de reparación, digamos, en la adolescencia, sobre la base, pues, de que los padres, o se me viene a la mente un caso de una paciente hace un tiempo ya largo, en donde ella fundamentalmente decía como, le dijo pues a su hijo, yo reconozco, y tuvo una conversación muy profunda con él, reconociendo su abandono, reconociendo cómo se había desconectado completamente de él y pidiéndole una segunda oportunidad para conocerlo y una segunda oportunidad para vivir cosas que no habían podido vivir en mucho tiempo durante la infancia, porque ya era una alta ejecutiva que se iba por, o sea, ella tuvo ese niño, pero en realidad ese niño se lo crió una empleada del servicio y el papá, porque ella realmente pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando, trabajaba en una corporación, y esto era ella pues en una carrera por los ascensos y toda esta cosa, pues ella se iba a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche y no veía al niño entre semana casi nunca, y en los fines de semana lo veía pero poquito, porque tenía que trabajar mucho. Esa fue la lección que ella hizo en función de su carrera profesional. Entonces, cuando ella se fue a dar cuenta, su hijo ya era un adolescente y tenía ya una cantidad de situaciones muy complejas producto de ese abandono de ella. Entonces, ella hizo el proceso de una cita conmigo misma, pero hace años, o sea, cuando el programa era presencial, y ella pues fue consciente de muchas cosas de las que ella, pues de cómo ella había abandonado al niño, al que ya ahora era un muchacho. Entonces ella hizo un proceso muy, muy bonito de humildad, de decirle al chico, yo reconozco que te abandoné, reconozco que, porque además pues ellos tenían mucho dinero, entonces el chico tenía muchas, pues producto de ese trabajo tan exitoso de la mamá, había mucho dinero de por medio, y el chico tenía muchas comodidades y todo, pero estaba muy mal, estaba muy bravo, estaba muy triste. Entonces, finalmente, pues ella le pide una segunda, última oportunidad antes de que él terminara de crecer. Y él le dio la oportunidad, le dijo, bueno, me voy a disponer a que tú me repares el abandono. ¿Mm? Y entonces en el caso de ellos, pues esa reparación del abandono fue muy bonito porque pues ella, o sea, cuando un hijo le dice a uno eso, o sea, ustedes, eso es o sea, eso es una promesa, es un compromiso que ustedes no, ya se les dieron esta última oportunidad, pues usted no le puede fallar, no le puede fallar a ese hijo. ¿Mm? Entonces pues ella de hecho hizo una reestructuración de su vida y de las prioridades de su vida muy importantes, porque pues ella en un momento dado, cuando hace conciencia de todo esto, ella dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ya estoy en el puesto más alto posible, era vicepresidente de la corporación, ya solo le faltaba ser presidente, pero realmente de una corporación multinacional. Entonces esto era unos niveles de trabajo y de ocupación, y ella en un momento dado dice, ¿y yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que tiene sentido en mi vida? Voltea a mirar a su hijo y lo ve completamente perdido. Dice, pero fue pucha. Entonces ella empieza a hacer una reestructuración de todo, hasta el punto en donde ella termina saliéndose de ese trabajo, que eso fue una decisión fuertísima, pero la logró tomar, y finalmente hoy por hoy pues ella ya creó otro camino laboral muy distinto, está muy contenta, ha logrado, mejor dicho, cambio del cielo a la tierra esta mujer. Ella era una super alta ejecutiva, así, todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser, no sé qué, ella vivía a mil, a la carrera, no sé qué. Cuando ella empieza a reestructurar esto, ella empieza a decir, no, tengo que cambiar las prioridades, porque si no, no voy a recuperar nunca a mi hijo ni a mí misma. ¿Sí? Por supuesto, el matrimonio ya se le había acabado hace rato, o sea, seguía con el señor, pero pues ahí ya no había nada, ¿sí? Después se separaron, pero hacía mucho tiempo estaban separados, porque ya no había conexión. Entonces, cuando ella decide entrar a este proceso con el chico, en efecto, entonces ella empieza a crear unos espacios para poder compartir con él realmente. Me acuerdo que una de las cosas que se inventó fue tomar un curso de cocina juntos, ¿sí? Invitarlo a que tomaran un curso de cocina juntos.
Y entonces los dos se fueron a tomar ese curso de cocina, varias sesiones, ¿no? Entonces era ir a cocinar juntos y comerse lo que habían cocinado y compartir y reírse y conocerse, porque fundamentalmente no se conocían y eso es una de las complicaciones más profundas de la herida de abandono, que los padres y los hijos no se conocen, o sea, la sensación de, pues sí, vivimos bajo el mismo techo, pero yo no tengo ni idea quién eres tú, porque realmente muchas veces las dinámicas familiares se terminan convirtiendo en hay que hacer, en tienes el deber de, en responde con esto, en hay que pagar cosas, en no sé qué, pero no hay momentos en donde nos conocemos, en donde nos disfrutamos, en donde nos reímos juntos, en donde sabemos quién eres tú, qué te gusta, qué te importa. Entonces, esta señora tuvo esa oportunidad y gracias a Dios pudieron reconstruir o construir más bien, porque nunca lo habían construido, construir durante la adolescencia de su hijo, di tú, él tendría como unos 16 años, una relación que ella pudo construir sobre la base de decir, yo tengo que rescatar la relación con mi hijo realmente. ¿Mm? Entonces hizo eso, lo invitaba a pasear juntos los fines de semana, se iban solos, a hacer planes solos, bueno, hicieron como varias actividades durante el lapso de unos años, mientras él ya después se volvió adulto, pero eso les permitió restablecer la comunicación y conocerse. Y así ella pudo reparar esa herida de abandono. Por supuesto, tuvieron conversaciones muy trascendentales en donde él le pudo decir muchas cosas de lo doloroso que fue que ella estuviera tan ocupada y que estuviera siempre poniendo por delante pues su carrera profesional y el dinero, ¿no? Y el poder. ¿Mm? Entonces, bueno, esto para decirles que sí se puede hacer reparaciones en la adolescencia, pero que por supuesto ahí todo depende del nivel de humildad que tengan ustedes para reconocer las heridas y decirle esto ha pasado y lo reconozco y te pido perdón y te pido una oportunidad para poderte reparar esto. Y que el chico se abra al proceso, porque si no se quiere abrir al proceso no lo podemos obligar, no hay cómo, ¿ok?